Cuando hablamos de 4 carreteras, esos son los 4 puntos. Pero recuerde de que el 4 es el número o es el nombre, el número específico de Ifá. Que el 4 habla de perfección, que el 4 habla específicamente de cómo en un momento determinado está formándose a partir de un punto o de una célula la vida. Estamos hablando de la expansión de la vida. ¿Dónde lo vemos esto? Nosotros lo vemos cuando nosotros hablamos de la célula específica, el huevo o cigoto de lo que es la mujer. El huevo cigoto, lo que es de la mujer, cuando es fecundado por lo que es la parte de el semen del hombre, en su primer día se divide en 2. Y después cada día, segundo, tercero y cuarto, se va dividiendo de 4 en 4 hasta formar 16 células. De manera de que esa es la parte más importante que nosotros podemos ver aquí, que tiene que ver con el agua y otro camino de Ifá. Déjeme explicarle la parte esta de las 16 células formadas. De estas 16 células que van formándose de 4 en 4 cada día, está ajustado a 16, finalmente 16 células no diferenciadas, es decir, que son 16 células iguales. Dentro de Ifá, aquí nos estamos refiriendo específicamente a las 16 signos de Ifá, a las 16 entidades. Así es como se reconoce en el signo de Baba y Yobe. Cuando dice aquí en esta historia, a cada quien se le dio una asignación. Esto fue declarado para el agua, cuando las 16 divinidades conspiraron contra su soberanía. Se le mandó a que hiciera sacrificio. Ella cumplió y triunfó. Ahora comenzó a cantar. Toma un sorbo de mí, Yobe, porque el agua es el primer elemento y tiene la fuerza creativa. ¿Cómo los complots y las estratagemas pueden destruir el agua si todos los humanos beben de ella? ¿Qué quiere decir esto? Muy claro. Estas 16 entidades están representadas en cada uno de estos que le llamamos Meji de Ifá, que forman las 16 células que finalmente se unen para formar lo que nosotros le llamamos la morula. Esta morula como tal no es más que un grupo de células que finalmente, como lo podemos observar aquí en esa visión o en ese cuadro que ustedes tienen en estos momentos frente a su pantalla, eso tiene 16 células dentro de esa morula no diferenciada. No diferenciada significa de que son 16 células iguales. Y todo vino a partir de una primera célula. Esta primera célula fue el principio. Por eso que nosotros hablamos de Baba y Yobe. Por eso que aquí se dice, el agua le dijo, toma de mí, Baba y Yobe, toma un sorbo de agua. ¿Por qué? Porque ella representa todas aquellas partes sólidas que dentro del agua se disuelven, o todas aquellas partes sólidas que dentro del agua están suspendidas. En este caso, estamos hablando de la morula que está suspendida, todas esas células en agua, y los organeles dentro de esa célula están suspendidas en agua. Sin esa agua y sin los electrones famosos donados por el hidrógeno de esa agua, estas células no pueden existir. Por eso que se dice de que es el primer elemento, y por eso que se habla de que a cada quien se le dio, como dice aquí, cada quien se le dio una asignación. A cada quien se le dio una asignación, que esto fue declarado para el agua, cuando las 16 divinidades conspiraron contra su soberanía. Cuando hablamos de su soberanía, estamos hablando de lo más importante para la vida. Cada una de estas células pudieron entender que con todos sus organeles, si no existe una mitocondria, si no existe un núcleo con el ADN, entonces no podría haber vida. Y empezaron a ver cuál era la más importante, la soberana, la más importante para la vida. En este caso el agua le dijo, sin mí no puede haber vida. De aquí es porque en la otra historia se habla del pacto con la muerte. Porque la vida es todo lo contrario a la muerte. Estamos hablando porque el agua es la única que tiene esa forma activa de hidrógeno que dona sus electrones para que todos esos organeles puedan trabajar. En otras palabras, si esas 16 entidades reflejadas en esos organeles no tienen los hidrógenos, la cadena de electrones, de transferencia de electrones donadas por el hidrógeno, sencillamente no pueden activarse, no pueden trabajar. Por lo tanto, la soberanía siempre la tuvo el agua. Estas son cosas que si nosotros lo hubiésemos leído así de esta manera tan, digamos, simple, no podríamos llegar a su entendimiento. No podríamos llegar a un entendimiento completo, correcto, de lo que realmente es el agua. No podríamos entender, por ejemplo, el hecho de que nosotros somos, cuando estamos ahí en el útero y se está formando después de la morula, el embrión, estamos suspendidos en agua y esa
es 90% de todo lo que existe dentro de ese útero. No podemos entender de que nuestro cerebro es 85% agua. No podríamos entender de la importancia, por ejemplo, del hecho del agua para nuestros riñones, que son un 80% agua. La importancia del agua para nuestro hígado, que es un 70% agua. La importancia del agua para nuestros huesos, que es un 25% agua. La importancia del agua para nuestros músculos, que es 70% agua. La importancia del agua para nuestros huesos, por ejemplo, que son un 25% agua. De manera de que sin el flujo de esos electrones donados por el hidrógeno, no hay vida. De manera de que tenemos que entender eso. Hace un rato estábamos hablando de la posibilidad de tomar un agua que no fuera pura. Por eso que aquí se habla de agua pura, agua fresca, con la que se casó Orúmila.